Según Génesis 47 del 12 al 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, el pueblo tenía que venderlo todo y, por último, venderse incluso a sí mismos. Ese fue y ese es el precio por vencer. Dicho en palabras del profeta Amós en 8:11, He aquí vienen días, dice el Señor Yahvé, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Así también lo es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para poder conquistar nuestra tierra, que es Cristo formado en nosotros, y entrar al reino en esta edad de tabernáculos, nos costará renunciar a todo, incluso nuestra propia vida, pero a cambio de nuestro todo tendremos su todo y reinaremos con él. Sean todos muy bienvenidos. Con ustedes, José. Hola a todos, bienvenidos. Espero que estén bien. Y bueno, gracias por acompañarme en este último día de la semana, que espero que no se graben más vídeos ya para terminar. Y bueno, pues continuamos con el libro quinto del estudio comentario bíblico del Apocalipsis del Dr. Stephen Jones, que como están comprobando es muy interesante. Hay una clarividencia, una revelación maravillosa de sentido común que hace que todo encaje y que todas esas cosas que antes teníamos ahí, un batiburrillo de confusión, pues se vaya despejando ese humo y las cosas vayan encajando en su sitio como las piezas de un puzzle y sobre todo el tema escatológico pues nos vaya quedando clarito. Yo creo que en este tiempo que está ocurriendo, este año 2022, que está muy caliente, están viendo las noticias del tema de la inflación, la deuda, el tema de la guerra, todas estas cosas que están ocurriendo, este Armagedón en vivo que estamos atravesando, y se van a poner más calientes aún de aquí a final de año y el año 23 y 24. Y conviene que estemos preparados, conviene que nos coja rollizos bien alimentados a nivel de espíritu y también provistos en la medida de lo posible a nivel material. Así que esta revelación no tiene desperdicio y continuamos con ella, y es especial para este tiempo que estamos viviendo. Vamos pues con el capítulo 9, que se titulaba, como les dije ayer, El ángel de la esperanza apresurada, y es un nombre que le da, no sé si es en este caso el segundo o el tercer ángel que aparecen en escena, que le da por revelación personal Stephen Jones, que el Señor le manifestó que se trataba del ángel de la esperanza apresurada o acelerada. Capítulo 9, el ángel de la esperanza apresurada. Los vencedores en Apocalipsis 14 del 1 al 5 son los santos del Altísimo, a quienes se les dará el dominio cuando termine el tiempo del cuerno pequeño. O sea, esta porción vamos a escuchar, es capítulo 14, se está refiriendo al tiempo final, al tiempo de la cosecha, y son los santos del Altísimo, los vencedores a los que se les entrega el gobierno, justo cuando se le acaba el tiempo al cuerno pequeño, que ya sabe que está con la extensión del cuerno pequeño, que fue una extensión de Roma y que a su vez tiene una extensión con la bestia de la tierra. El cuerno pequeño en sí en Vaticano, la bestia del mar, que después es continuada o sometida bajo la bestia de la tierra, la bestia financiera, la bestia bancaria, y que aunque la bestia bancaria pues queda solapada y queda en segundo plano y permite que la bestia del mar siga apareciendo en escena y continúe siendo adorada y reverenciada. Como Daniel 7 del 21 al 22 nos dice, en la versión concordante de Daniel 7:18 vemos que su responsabilidad es salvaguardar el reino. La transferencia de autoridad es solo el comienzo de su obra
en el reposo de 1000 años, como con Josué, cuya comisión en Deuteronomio 31 al 23 le dio la autoridad legal para invadir Canaán, así también es con los vencedores en su conquista para poner toda la tierra bajo los pies de Cristo. Estamos repitiendo la escena de Josué en aquel tiempo cuando estaba después de cruzar el Jordán y después de la circuncisión y la acampada en Gilgal, se dan a la tarea de conquistar la tierra. Así ahora nosotros estamos en ese momento en que los vencedores que han estado acampados en Gilgal, celebrando la Pascua de Resurrección y la circuncisión de los corazones, pues van a ser lanzados a la conquista, en este caso no de la tierra prometida, sino de toda la tierra, del planeta entero. La principal diferencia entre la conquista de Canaán por Josué y la conquista de la tierra por parte de los vencedores es que estas conquistas se realizan bajo dos pactos muy diferentes. La primera se hizo bajo el antiguo pacto con espadas físicas y guerra, mientras que la segunda se hará bajo el nuevo pacto con la espada del espíritu y con guerra espiritual. El día que Moisés comisionó a Josué, escribió un cántico en Deuteronomio 31:22 y luego lo cantó al pueblo en Deuteronomio 32 del 1 al 43. Este es el cántico de Moisés mencionado en Apocalipsis 15:3. El cántico trataba sobre la fidelidad de Dios, pero también sobre la corrupción y la insensatez de Israel. A los vencedores se les da un cántico nuevo para cantar, basado en el nuevo pacto y presentando la promesa de liberación de Dios por el poder de su palabra y juramento. Este cántico del Cordero del nuevo pacto envía un mensaje a las naciones. En Apocalipsis 14 del 6 al 7 dice: «Y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía un evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, y dijo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas». El mensaje es el evangelio eterno, o literalmente las buenas nuevas eternas, de Emphatic Dialogue. La versión de Emphatic Dialogue traduce buenas nuevas eternas. La palabra evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. La palabra aionian, aquí traducida como perdurable por una edad, indica que es el evangelio perteneciente a la era que sigue. Debe entenderse que significa el evangelio o buenas nuevas del reino que llega después de la larga dominación de los imperios bestiales. El mensaje es doble. Bien, hacer un inciso. Aionian es el equivalente griego del hebreo olam, que quiere decir no eterno, como se traduce siempre, casi siempre mal, sino duradero. Es una duración indefinida por una edad que puede ser más o menos larga. Normalmente una edad en la Biblia suele ser muy larga, ¿no? Y en este caso pues acaba el tiempo de los imperios bestias y entramos en una nueva era que va a tener una duración aionian, ¿no? Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y segundo, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, aquí un mensaje que llega al juicio y que hay que adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. El juicio de Dios. El juicio en este caso no es el gran trono blanco que se ve al final de los 1000 años en Apocalipsis 20 del 5 al 11. Del 5 al 11 no, Apocalipsis 20 versículos 5 y 11. Es el juicio donde el anciano de días entrega el reino a los santos. Hay un juicio, bueno, a vosotros os acabó el tiempo, imperios bestias, y ahora yo entrego esto a los santos del Altísimo, a los vencedores. Ese es el juicio. La versión concordante usa el término transferidor de días en lugar de anciano de días. Esto concuerda con el Gesenius Lexicon, que dice que la palabra hebrea atik, o como se diga, porque es difícil de pronunciar, antiguo o transmisor, viene de la raíz
de la palabra attack, mover, proceder, avanzar, pasar, convertirse, ser removido, transferido. Gesenius también Gesenius también nos dice que la palabra incluye la idea de avanzar en años e incluso significa destetar a un bebé. Isaías 28:9, en el sentido de avanzar o transferir al niño del pecho al alimento sólido. Por tanto, el anciano de días tiene un doble significado. Se refiere a uno con mayúsculas, que es anciano o viejo, tiene el cabello blanco, por eso es anciano viejo, pero su propósito es transferir el mandato de dominio de las bestias a los santos del Altísimo. Para un mayor estudio, vea mi libro Daniel, profeta de las edades o de los siglos, como quieran, libro 2, capítulo 4, que también lo tienen entre los libros que están en el blog Tabernáculos. Para algunos puede parecer extraño que este ángel proclame las buenas nuevas del juicio divino, porque la mayoría de las personas asocian el juicio de Dios con las malas noticias del tormento eterno. Pero este pasaje no nos proporciona tal imagen. El juicio es el decreto divino que falla contra la bestia y a favor de los santos del Altísimo. Un juicio, una sentencia que falla a favor de los santos del Altísimo. Es decir, ustedes se han demostrado que son ineptos, que son inútiles, que no han sido capaces durante todos estos siglos, de milenios incluso, de producir los frutos del reino, los hijos de Dios que yo espero, y entonces pues se les acabó el tiempo y se lo vamos a dar ahora a los santos del Altísimo. Juan da pocos detalles, pero Daniel 7:11 nos dice: entonces seguí mirando a causa del sonido de las palabras jactanciosas que hablaba el cuerno. Seguí buscando hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destruido y entregado al fuego abrasador. El fuego abrasador es el que sale del mismo trono, pues el profeta nos dice que su trono ardía en llamas, sus ruedas eran un fuego abrasador, un río de fuego corría y salía de delante de él. Daniel 7 del 9 al 10. Un trono es un símbolo de la ley, por el cual un monarca juzga al pueblo de acuerdo con la ley de fuego. Deuteronomio 33, versículo 2, en la King James Version, o la versión King James. Por lo tanto, cualquier decreto que emita el juez se representa metafóricamente como un fuego que sale del trono. El propósito de este juicio no es destruir la tierra, sino salvarla. Destruir la bestia pone fin a la opresión de su sistema, destrona a los gobernantes del orden mundial actual que abusan de la creación de Dios y esclavizan a la gente perpetuamente. Recuerden que la Biblia dice que Él viene a destruir a los que destruyen la tierra, que nosotros sabemos quiénes son, estos globalistas que lo están destruyendo todo. Este juicio libera a los hombres poniéndolos bajo el gobierno de los vencedores, cuyo carácter es consistente con el de Jesucristo y quienes gobiernan con amor. Esta es la proclamación del ángel de la esperanza acelerada o apresurada, según mi revelación personal, quien es enviado para informar al mundo de este decreto del trono. El resultado se ve en Isaías 26, versículo 9. Porque cuando la tierra experimenta tus juicios, los habitantes del mundo aprenden justicia. Es decir, los juicios de Dios siempre son correctivos porque nos enseñan la justicia. Alabar a Dios. El segundo mensaje que Juan atribuye a este ángel es el decreto de adorar al Creador. Él es identificado como el que creó todas las cosas para establecer su derecho a gobernar lo que él ha creado. En otras palabras, invoca la ley de propiedad o de los derechos del Creador. El que crea una cosa, según las leyes bíblicas, es el que tiene el derecho sobre ella. El mensaje de este ángel proviene principalmente del Salmo 67, que es un salmo de tabernáculos, que celebra el momento en que la tierra se libera de sus amos esclavistas para servir al Creador que los ama. El salmista anhela la transfiguración
como la representó Moisés cuando su rostro resplandeció con luz. Es decir, esa escena cuando a Moisés, bajando del Sinaí, después de estar con el Señor, le resplandecía el rostro, es un tipo de cuando nosotros recibamos nuestros cuerpos glorificados y resplandezcamos también, porque somos seres de luz. Éxodo 34 del 30 al 35. El Salmo 67 dice: Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Esta luz no brilla desde el cielo como un foco en una representación teatral. Es una luz que resplandece desde nosotros, desde nuestro interior, como con Moisés en Éxodo 34 a 35. En Éxodo 34-35, la piel del rostro de Moisés resplandecía. Esta es una promesa y una profecía de transfiguración, y es el resultado de la bendición y la gracia de Dios. El propósito de esta transfiguración es para que tu camino sea conocido en la tierra y tu salvación, Yahshua, entre todas las naciones. Salvación es el nombre de Yahshua, el nombre de Jesús. El salmista continúa. Bueno, hacer un inciso aquí, hablando del tema de la transfiguración. Ese es en realidad el rapto, que viene de la palabra arpazo, que significa transformación atómica. Nuestros átomos reciben el cuerpo glorificado, son transformados atómicamente en un instante, ¿no? Ese es el rapto, y estudiaremos cuando llegue su momento un libro también tremendo que se titula El rapto visto bajo la luz de tabernáculos, de Stephen Jones. El salmista continúa: que los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Alégrense las naciones y canten de júbilo, porque tú juzgarás a los pueblos con rectitud y guiarás a las naciones sobre la tierra. Que las naciones se van a alegrar de que el Señor asuma el gobierno. Van a acabar bien hartitas, o vamos a acabar bien hartitos de estos globalistas satánicos de la bestia de la tierra que nos están asfixiando y que están destruyendo la creación de Dios. El salmista profetiza aquí que los juicios de Dios en la tierra harán que las naciones canten de júbilo. Llegará el día en que los tiranos de la tierra ya no podrán gobernar con injusticia e inequidad. El gobierno de Jesucristo, con los vencedores en la manifestación de su reino, alegrará a las naciones. Este no va a ser algo impuesto. Las naciones van a aceptar con júbilo este gobierno de Jesucristo con sus vencedores. Este es el Evangelio, la buena noticia del reino que este ángel proclama en los cielos y que los vencedores proclaman en la tierra. Y esta es la razón por la cual todos los hombres deben adorarlo. Deben adorarlo por amor, no porque se vean obligados a hacerlo en contra de su voluntad mediante amenazas de muerte o de tortura eterna. El salmista termina con el clímax en el Salmo 67:7. Dios nos bendiga para que le teman todos los confines de la tierra. La bendición de la transfiguración a la imagen plena de Cristo no es simplemente para bendecir a los vencedores, sino para extender esa bendición a todas las familias de la tierra. El llamamiento abrahámico fue dado a los mayordomos que dispensarían la bendición de Dios a todas las naciones y no las acumularían para sí mismos o para unos pocos, como hemos visto en estos 6.000 años. Este es el mensaje angelical en Apocalipsis 14:7. Es el evangelio del reino que debe ser predicado a todas las naciones antes de que llegue el fin. Acuérdense del libro Finisterre que estudiamos anteriormente, que ligaba precisamente con el fin de la tierra. Llegue el fin, será predicado este evangelio hasta lo último de la tierra y entonces vendrá el fin. En Mateo 24:14 Jesús dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. He escuchado muchos sermones en el pasado diciéndonos que solo unos pocos creerán este mensaje. Hacen hincapié en
para testimonio, explicando que Jesús no dice nada acerca de esas naciones que realmente creen en el Evangelio que se predica. Hasta ahora, esta explicación parece tener validez porque pocos han creído en este Evangelio durante el tiempo del dominio de las bestias. Además, el Evangelio que generalmente se predica tiene una comprensión muy limitada y se basa en gran medida en el antiguo pacto. Lo que tú puedes hacer para salvarte, lo que tú puedes hacer para obedecer, lo que tú puedes hacer para ganarte la amistad de Dios y para que Dios te diga, buen chico. No es lo que nosotros podamos hacer, sino lo que Él va a hacer en nosotros y se ha comprometido a hacer en nosotros, en todos nosotros, en toda su creación, aunque eso sí, en diferentes etapas o fases. Que no acaban, por cierto, con la muerte, sino que incluso hay personas que serán transformadas después de haber sido levantados en la resurrección. El Evangelio que se ha predicado se ha basado en gran medida en el temor, en lugar de la fe. Sálvate o arde en el infierno, dicen. No es de extrañar que tan pocos hayan creído. Tales predicadores son muy parecidos a los discípulos que estuvieron pescando toda la noche por el lado izquierdo de la barca en Juan 21. Por la mañana Jesús los llamó y les dijo: echad la red a la derecha de la barca. Juan 21:6. El lado izquierdo significa juicio y el lado derecho significa misericordia. Y los vencedores van a predicar el Evangelio del lado derecho, es decir, del lado de la gracia, de la misericordia, no de la amenaza y del juicio como hasta ahora. Esta fue la última lección de Jesús sobre cómo llegar a ser pescadores de hombres. El mensaje de la reconciliación, que Dios ya no tiene en cuenta sus pecados a los hombres. Él ya ha muerto por ellos y ya los ha perdonado. Solamente ellos tienen que recibir ese perdón. Esta fue la última lección de Jesús sobre cómo llegar a ser pescadores de hombres. Mateo 4:19. Pescar en el lado izquierdo de la barca se basa en el juicio divino, que es el resultado inevitable del método del antiguo pacto de salvación basado en el miedo, en el temor. La pesca del lado derecho del barco se basa en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios. Debido a que se basa en el juramento y la promesa de Dios, en lugar de los votos y las buenas intenciones de los hombres, que le decían a Moisés, todo lo que Dios ha dicho haremos, ¿no? Se creían muy fuertes. Son verdaderamente buenas noticias y buenas nuevas. En rigor, el Evangelio del Antiguo Pacto es al final un mensaje de malas noticias y no se ajusta a la definición literal de Evangelio. El ángel de la esperanza apresurada o acelerada, sin embargo, proclama las buenas nuevas del reino y los vencedores ponen el doble testimonio en la tierra que concuerda con el mensaje celestial. Bueno, pues después de este traguito de roibos, vamos a continuar con el capítulo 10, el ángel de la abundante claridad del amor. Es otro nombre también revelado a Stephen Jones por el Señor sobre ese ángel que anuncia la caída de Babilonia. Apocalipsis 14:8 nos dice que otro ángel anuncia la caída de Babilonia. Creo que este es el tercero. El segundo. Y otro ángel, el segundo, siguió diciendo: caída es Babilonia, la grande, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su fornicación. Fíjese que dice caída dos veces. Babilonia cayó una vez, pero Babilonia ha continuado disfrazada de diferentes imperios, y la última expresión, venimos repitiendo mucho últimamente, que es la bestia de la tierra, junto con la bestia del mar, y esa es la que cae ahora. Misterio Babilonia, según Apocalipsis, porque es un cautiverio, una cautividad a Babilonia misterioso, secreto u oculto. Al orar por esto, hace algunos años el Padre dijo que este ángel se trata del ángel de la abundante claridad del amor.
Al principio pensé que esto era extraño, pero luego me di cuenta de que es el amor de Dios el que debe derrocar a Misterio Babilonia. Babilonia se alimenta del miedo y prospera con el odio. ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo últimamente con todo esto de la pandemia y con todas estas cosas que estamos viviendo? Ahora con otra cosa que viene de esos animales que les gusta mucho trepar a los árboles y saltar por los árboles. Pues bueno, ya saben, base de miedo y un miedo tras otro y un miedo tras otro para ir colándonos leyes y más leyes que nos esclavizan y que nos despojan de nuestros bienes y de todo lo que tenemos, de nuestra libertad y demás. Bien, mientras se generan miedo y odio, Babilonia permanecerá espiritualmente fuerte. Ustedes recuerden que el opuesto a la fe es el temor. Y la fe puede decirse el amor. Entonces, ya saben, no teman. El amor se perfecciona, el que ha sido perfeccionado en el amor ya no teme. No se puede derrocar a Babilonia odiando o maltratando a los babilonios, incluso si estos babilonios tienden a maltratar o matar a los vencedores. El amor es más fuerte que el miedo o el odio, pero hay que aclararlo, porque solo unos pocos entienden realmente el amor de Dios. Hay 3 niveles de amor: el amor eros, el amor fileo y el amor ágape. La mayoría de la gente entiende solo los primeros 2 niveles de amor, la atracción física y el amor fraternal, es decir, el eros y el fileo. El nivel más alto es el que Dios ha demostrado. Es descrito por el apóstol Pablo en Romanos 5, 7 al 10, y es el amor ágape, que es un amor incondicional. Dice 7, porque difícilmente morirá alguno por un justo, aunque quizás por el buen hombre alguien se atrevería hasta morir. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si, siendo aún enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Los babilonios no entienden el amor de Dios, solo saben amar a uno de su propia familia, tribu o nación. Para la mayoría de la gente es una virtud odiar a sus enemigos, entre comillas. Ciertamente esa ha sido la visión patriótica desde el principio de los tiempos. Después de todo, dicen, tales enemigos, entre comillas, no merecen ser amados, y así el ciclo de violencia es perpetuado por aquellos cuya comprensión del amor se limita a eros o a fileo, es decir, al amor físico o al amor fraternal, de amigo. Tenga en cuenta que existe una diferencia entre Babilonia como sistema y los babilonios como ciudadanos de ese sistema. El sistema va a ser destruido, el pueblo se salvará, porque el hecho de la reconciliación divina ya se ha establecido en la cruz, como nos dice Pablo, aunque el tiempo de su salvación sea todavía futuro. Aquellos creyentes a quienes se les ha enseñado que la mayoría de la humanidad se perderá, normalmente encuentran difícil o imposible creer que sus enemigos babilonios son redimibles. Esto es lo que nos han dicho mucho tiempo, y yo también pues era de los que lo creían, hasta que me abrió los ojos el Señor, pues que la mayoría de la humanidad se va al infierno y son pocos los que se salvan, ¿verdad? Si son pocos los que se salvan, supongo que en esta época, en esta era. Y luego hay que distinguir también los niveles de salvación, la salvación del espíritu, del alma y del cuerpo, es decir, lo que es la salvación completa. Entonces, ¿quién cree ustedes que gana la guerra si al final el enemigo, por ejemplo, se lleva el 90% con él? Pues la gana en la guerra él, ¿no? Pues menuda victoria pírrica sería del Señor Jesucristo en la cruz si solo su sacrificio hubiera servido para salvar a un 10%, ¿no? Cuando no ven a los impíos como futuros creyentes, que es como hay que verlos, como el Señor los ve, ya salvos a todos, tienden a tratarlos como enemigos, entre comillas, que solo merecen la muerte y la destrucción. Incluso albergamos o nos permitimos albergar cierto nivel de venganza, de decir, Señor,
Destrúyelos, Señor, no sé qué. Bueno, tenemos que orar para que el Señor los destruya, pero con un bautismo de fuego que los transforme para que se conviertan a Él. Pero aquellos que verdaderamente entienden el amor de Dios pueden ver el rostro de Cristo en el peor de los pecadores, así como Jacob, después de que su hombre fuera cambiado a Israel, pudo ver el rostro de Dios en su malvado hermano Esaú. Génesis 33:10. Cuando se descubra la maldad del misterio Babilonia, como se describe en Apocalipsis 18:24, muchas personas se enojarán y desearán vengarse de los partidarios y gobernantes de esta ciudad. Entre comillas, creo que es por eso que el ángel de la abundante claridad del amor fue destinado a anunciar la caída de Babilonia. Se necesitará mucho amor y el amor de Dios debe ser aclarado abundantemente en ese día. El amor no niega la justicia, pero la misericordia tiene una posición más alta o por encima de la justicia. Por eso se dice, Señor, en tu juicio acuérdate de la misericordia. Como leemos en Santiago 2:13, discutí esto en mi libro Santiago a las 12 tribus, capítulo 11, que también lo tienen ya traducido, aunque no revisado, entre los libros de Stephen Jones en el blog Tabernáculos. Por lo tanto, mi revelación personal me hace comprender que un ángel de esperanza impulsa el evangelio del reino, mientras que un ángel de amor anuncia la caída de Babilonia. Un ángel de esperanza anuncia el evangelio del reino y un ángel de amor anuncia la caída de Babilonia. Estos son dos de los tres grandes atributos que Pablo enumera en 1 Corintios 13:13, pero ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estamos hablando del ángel de la esperanza y el del amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Observando la caída de Babilonia. En Apocalipsis 14:8, por primera vez Juan menciona a Babilonia por su nombre. Está en el contexto de su caída, no en el de su ascenso al poder. También sugiere que Babilonia permanece oculta y en gran parte desconocida antes de su caída. De ahí el misterio, entre comillas. Juan estaba citando de Isaías 21:9, que dice así: y uno respondió y dijo, caída, caída es Babilonia, y todas las imágenes de sus dioses se hacen añicos en la tierra. Los juicios de Dios están dirigidos contra los dioses falsos y los gobiernos opresores, junto con los sistemas legales y económicos de la tierra. Así como el Señor en Egipto juzgó a todos los dioses, la rana, la mosca, la no sé qué, pues aquí también va a juzgar a todos los ídolos y dioses falsos y a los gobiernos opresores. Babilonia caerá por el evangelio que los vencedores manifestados predicarán al mundo por el poder del amor. Ya les hemos dicho el otro día, no va a ser Trump, no va a ser Bolsonaro, no va a ser nadie en concreto, no va a ser un nuevo partido político, olvídense. Solamente el derramamiento del Espíritu Santo con esa poderosa unción doble, unción plena de tabernáculos, va a soplar de tal modo que miles y millones de personas van a caer bajo el poder del Espíritu Santo y se van a someter a Cristo, y nación tras nación se va a someter a Cristo y van a ser gobernadas por la soberanía de Dios y su palabra. Proveyendo el contexto de este anuncio está la profecía en el resto de Isaías 21. Extrañamente, este anuncio no viene en el oráculo acerca de Babilonia de Isaías, en Isaías 13:1. En cambio, viene 8 capítulos más adelante en la profecía sobre el desierto del mar, Isaías 21:1. Para obtener un cuadro completo, por supuesto, uno debe estudiar ambos capítulos junto con todas las profecías de los otros profetas. Isaías 13:17 dice: He aquí, voy a incitar a los medos contra ellos. Anteriormente, Dios habla de reunir a su propio ejército que es enviado para derrocar Babilonia, diciendo en Isaías 13:3: He mandado a mis consagrados, he llamado a mis valientes guerreros, a mis alborozados con orgullo, para ejecutar mi ira. El siguiente versículo dice:
Yahvé de los ejércitos alista ejércitos para la batalla. Isaías 13:4. Por lo tanto, llama al ejército de los medos mis valientes guerreros, que son llamados para ejecutar mi ira. El resultado se ve en Isaías 13:19 al 20. Y recuerden quién está haciendo el papel de Darío el Medo en estos momentos es Putin, Rusia. Y el papel de Ciro el persa, China. El resultado se ve en Isaías 13 del 19 al 20, que dice así: y Babilonia, la hermosura de los reinos, la gloria de la soberbia de los caldeos, será como cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Nunca será poblada ni habitada de generación en generación, ni el árabe plantará allí su tienda, ni los pastores harán descansar allí sus rebaños. La antigua ciudad de Babilonia hoy está deshabitada. Los lugareños ni siquiera acampan allí por la noche, ya que se cree que está embrujada. La Babilonia del tiempo del fin ya no es una sola ciudad, sino un sistema mundial completo. El estado profundo, si quieren, el deep state. Y cuando este sistema caiga, perderá a todos sus ciudadanos. El Espíritu Santo será llamado y los babilonios de todas partes se arrepentirán. Emigrarán de Babilonia al reino de Dios. Y los ciudadanos emigrarán de este sistema mundial satánico al sistema del reino de Dios. Aquí es donde es importante entender el propósito amoroso de este segundo ángel, porque es por la abundante claridad del amor que Babilonia nunca será poblada ni habitada de generación en generación. ¿Y eso es por qué? Porque se queda sin habitantes, porque todos abandonan ese sistema pasando al reino de Dios. No significa que todos los babilonios serán asesinados, como algunos han enseñado. Significa que todos declararán lealtad al heredero legítimo de todas las cosas, porque Isaías 45:23 nos dice: por mí mismo he jurado, de mi boca ha salido palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Este es el voto personal de Dios cuando Él jura por sí mismo y por lo tanto describe el nuevo pacto. Esto no es una mera ilusión ni su éxito depende de la voluntad del hombre. Dios ha tomado la responsabilidad sobre sí mismo de convertir cada corazón y de doblegar la voluntad de cada hombre para que al final se conformen a la suya. Él, como dice eso, él no nos obliga, pero Él ordena las circunstancias de nuestra vida para que al final esas circunstancias nos persuadan y nos lleven a ello. Con esto en mente, podemos leer Isaías 21 y ver el contexto en el que el profeta dice en el versículo 9: caída, caída es Babilonia. Anteriormente en el versículo 2 leemos: sube Elam y Sitia Media, he puesto fin a todos los gemidos que ella, Babilonia, ha causado. Así que aquí nuevamente se le ordena a Media, es decir, a los medos, poner sitio a Babilonia. Luego el profeta describe la llegada de refugiados de Babilonia, evidencia de su caída. Isaías 21, 6 al 7 dice: porque así me dice el Señor, ve, pon centinela o atalaya, que informe lo que vea. Cuando vea jinetes de dos en dos, recuas de asnos, recuas de camellos, preste mucha atención, mucha atención. Tal vez al vigilante se le instruya que preste mucha atención, porque la mayoría de los vigilantes de hoy han perdido el significado de esta caravana de camellos incrédulos. Camellos, entre paréntesis, incrédulos, y caravana de asnos, es decir, los pentecostales. Los asnos simbolizan los pentecostales. Tal vez podríamos parafrasear esto para que signifique: cuando los vigilantes vean un gran problema de refugiados, que presten mucha atención, porque muchos podrían pasar por alto el hecho de que es una señal de la caída de Babilonia. Fíjese que hasta los refugiados aparecen en el Apocalipsis y en la palabra de Dios.
en Isaías. En los últimos años el mundo ha visto un gran problema de refugiados, causado por el plan babilónico para derrocar a muchos gobiernos. Este plan ha causado caos y anarquía, y muchos han huido a países occidentales en busca de refugio. Es irónico que huyan a las mismas naciones que han causado el caos en sus propios países. Al final, los gobernantes babilónicos no se dan cuenta de que han establecido la misma señal de colapso que profetizó Isaías en Isaías 21 del 8 al 9. Continúa: entonces el vigía gritó: «Oh Señor, yo estoy continuamente de día en la atalaya y estoy estacionado cada noche en mi puesto de guardia. Y he aquí viene una tropa de jinetes de a dos». Y respondiendo uno dijo: «Caída, caída es Babilonia, y todas las imágenes de sus dioses se hacen añicos por tierra». Juan nos dice en Apocalipsis 14:8 que el que responde al centinela es un ángel. Lo identifico como el ángel de la abundante claridad del amor. Es el ángel que da una visión clara al vigía mientras se esfuerza por ver lo que viene y presta mucha atención para entender lo que ve. Juan habla de Babilonia como la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad, o del furor de su inmoralidad, ¿verdad? Apocalipsis 14:8. Pero Isaías 21:10 dice: «Oh mi pueblo trillado y mis afligidos de la era, lo que he oído del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, os lo hago saber». Una era es el lugar donde los hombres trillan el trigo para quitarle la paja y dejarlo apto para comerlo. La palabra latina para trillo es tribulum, de donde derivamos la palabra tribulación. En lenguaje metafórico hebreo, una era un lugar de tribulación. Así que cuando Isaías dice que el pueblo ha sido trillado en la siega, se estaba refiriendo al cautiverio babilónico que en su época aún no había comenzado. Isaías vivió para ver a los asirios poner en cautiverio a la casa de Israel, pero no nos dice que Asiria ha caído. En cambio, se refiere al cautiverio de Babilonia, porque esto se relacionaría mejor con las profecías de Daniel con respecto a Babilonia y los sistemas bestias en general. Cuando vinculamos las dos profecías de Isaías y de Juan, vemos que el cautiverio babilónico trilló al pueblo, obligándolo a beber el vino de la pasión de su fornicación. En otras palabras, se representaba a Babilonia como una ramera, una mujer espiritualmente sin ley que pretendía ser la novia de Cristo. Ella es una ramera porque la única forma de ser parte de la verdadera novia de Cristo es a través del contrato de matrimonio del nuevo pacto, pero Cristo no tiene intención ninguna de casarse con Babilonia. Uno debe ser parte de la nueva Jerusalén para casarse con Cristo, Apocalipsis 21:2, porque ella es la verdadera novia de Cristo. Esta ciudad novia está presentada en Gálatas 4:26 como Sara, la madre de los que son llamados herederos de las promesas de Dios. Aquellos que reclaman la vieja Jerusalén como su madre espiritual, el viejo templo y demás, son los hijos de la carne, de Agar, y finalmente deberán ser expulsados, como dice Gálatas 4:30, sionistas y cristianos sionistas, cuidado porque están llegando el momento de que van a ser arrojados, expulsados. Los hijos del Agar espiritual son gente del antiguo pacto que se rige por el miedo. Los hijos de la Sara espiritual son del nuevo pacto que se rige por el amor. Y bien, pues llegamos al final, nos quedamos en el capítulo 11, el que se titula El ángel de la separación. Y nada, desearles que sean bendecidos, que descansen y disfruten el fin de semana. Y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo capítulo. Hasta entonces, pásenlo bien.